Somos iglesia en salida, discípulos en misión, dando frutos de nueva vida por la evangelización. Somos iglesia en salida, testigos del amor de Dios, anunciando con alegría, con hechos y nuestra voz. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas, que con amor llevamos a tu altar, para que al ofrecerte lo que tú nos dices, merezcamos ahora recibirte a ti. Ese pan proviene de la tierra, pronto santificado será. Tu carne es vida eterna, es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Hermanos, Dios es fiel y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Palabra de Dios. Queridos hermanas y hermanos, hoy reflexionamos sobre la penúltima invocación de la oración del Padre Nuestro, que dice: no nos dejes caer en la tentación. Esta petición se encuentra en el centro del drama entre nuestra libertad y las insidias del maligno. Es una frase difícil de traducir en las lenguas modernas, pero está claro que Dios no es el que nos tienta, como si Él fuera el que busca hacernos caer en el momento de la prueba. De hecho, Jesús nos revela que Dios se pone junto a nosotros en la lucha contra el mal, y por eso nos enseña a pedirle que nos ayude a evitarlo y a superarlo. También Jesús vivió momentos de prueba y tentación, pero supo vencerlos. Se impuso al demonio durante las tentaciones en el desierto, y cuando experimentó la desolación más absoluta en el huerto de Getsemaní, dio testimonio de que confiaba en su Padre Dios. En aquel instante previo a su pasión, cuando sentía un gran abandono, pidió a sus discípulos que velasen y orasen con Él, pero ellos no fueron capaces de hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros somos probados y tentados por el maligno, Él vela y está junto a nosotros. De este modo sabemos que no estamos solos en el momento de la prueba y la dificultad, sino que estamos recorriendo junto a Jesús el camino que Él bendijo con su presencia salvadora. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España
y de Latinoamérica. En modo particular, a los sacerdotes de la diócesis de Cartagena, acompañado por su obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Pidamos al Señor que aleje de nosotros todo tipo de tentación y que sepamos percibir su presencia a nuestro lado en todo momento de nuestra vida. Dios siempre nos acompaña y hace más ligero el peso de nuestra cruz. Que el Señor los bendiga. Somos iglesia en salida. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Somos iglesia en salida. Buenas tardes, amables televidentes del canal Provincia TV, el canal 3 de TV Norte para Ocaña, Río de Oro, González, Ábrego y Convención. Esta es nuestra cita semanal para reflexionar acerca de la palabra de Dios, conocer los temas de iglesia. En esta oportunidad continuamos con nuestra reflexión en este tiempo de Pascua, donde los textos siempre nos hablan de algún aspecto post-pascual, lo que sucedió después de la Pascua. Siéntanse todos bienvenidos para que juntos podamos meditar a la luz de la palabra de Dios. El Evangelio que tendremos para este domingo en la liturgia está tomado de San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio propuesto para este tercer domingo de Pascua tiene variados elementos. En primer lugar, los discípulos estaban desentendidos ya de lo que les correspondía como enviados a predicar. Tal vez habían quedado defraudados, desentendidos del tema al ver el desenlace fatal de su maestro. No habían caído en la cuenta todavía de la resurrección. De ahí que Simón, junto con sus compañeros Tomás, con Santiago, con los zebedeos, retornan a sus antiguas faenas, a pescar. Ese fue el oficio que ellos estaban desempeñando cuando Jesús los llamó: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Pero viendo lo que le había sucedido al maestro, pues ellos tal vez pensaban que todo había acabado y que lo normal era que retornaran a realizar las actividades que conocían, ser pescadores. Pero en esas circunstancias, cuando Jesús también se aparece para renovarles el llamamiento, para recordarles que a lo que los llamó fue a ser pescadores de hombres y no ya de peces. Este encuentro con el Señor lo que quiere indicarnos es que Jesús resucitado revalida el llamado que les había hecho. Si les había hecho el llamado junto al lago de Galilea, ahora junto al lago de Galilea los vuelve a encontrar ya resucitado para indicarles que Él es el resucitado y que la misión que les encomienda es a dar testimonio de su resurrección. Segundo elemento de este Evangelio es la comida como un acto muy repetido de Jesús después de la resurrección. La comida que siempre tiene como un elemento central el pan. Esto nos está recordando siempre la presencia viva de Jesucristo en la Eucaristía. Por algo en la última cena les pidió que hicieran ese gesto de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre como memorial de su pasión, muerte y resurrección. Nosotros aceptamos lo que nos dice el apóstol San Pablo: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva. Un tercer elemento muy importante en este Evangelio es lo que el Señor realiza con Simón Pedro, un diálogo con el cual Él quiere como rehabilitar a Pedro. Pedro había quedado profundamente confundido después de que lo negó. Le había prometido al Señor que estaba dispuesto a dar, si era posible, la vida por Él. El Señor le dice: te lo aseguro que no, eso lo harás más tarde. Antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro niega 3 veces a Jesús en el momento cumbre de su proceso hacia su muerte. Y Pedro lloró amargamente. Después de la resurrección, el Señor por 3 veces
le pregunta sobre su afecto, sobre si lo quiere. Si 3 veces lo negó Pedro, 3 veces Jesús le pregunta si lo quiere. La primera vez, Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas, le dice Jesús. Le pregunta por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Dice el Evangelio que se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. Y Pedro le contesta: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Es decir, Señor, tú conoces que soy débil, que soy frágil. Conoces que te negué, que fui cobarde, pero sabes que a pesar de todo eso, te quiero. En Pedro estamos representados muchos de nosotros que por nuestra fragilidad podemos negar al Señor con nuestros actos, con nuestra conducta, pero que en el fondo tenemos el buen deseo de recibir, de acoger al Señor, y tantas veces tendríamos que decirle como Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y el Señor le hace una premonición: en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esta es la realidad de nuestra condición humana cuando estamos en plena juventud, cuando la vida nos sonríe, cuando hay salud, cuando hay trabajo. Pensamos que todo va a ser así hasta el final, que no necesitamos de nada ni de nadie. Pero inexorablemente vienen los años, puede venir la vejez, la ancianidad, y necesitamos que otros nos ayuden, nos lleven de la mano. Con esto, dice el evangelista, le estaba diciendo a Pedro la muerte con la cual iba a dar gloria a Dios, porque iba a ser llevado también a la cruz por confesar a Cristo resucitado. Y Jesús le renueva el llamado. Dicho esto, añadió: sígueme. El seguimiento de Jesús debe ser siempre y en todo momento. Papa Francisco nos invita este año a celebrar un mes extraordinario misionero, mes misionero extraordinario, con un lema: bautizados y enviados. Por el bautismo somos enviados a dar testimonio de Cristo. Y a propósito de la última parte de este evangelio, pues viene bien nuestro compromiso con la casa sacerdotal que estamos construyendo aquí en Ocaña. Este texto es el que nos ha inspirado para darle el nombre de Casa Sacerdotal San Pedro Apóstol, porque también cuando el sacerdote esté viejo lo llevarán a donde no quiera, o necesitará la ayuda, la compañía, el sostenimiento de alguien. Y por gratitud, por lo que han hecho los sacerdotes con nosotros en la vida espiritual, otorgándonos la palabra, los sacramentos, pues esa deuda de gratitud la pagamos en la medida en que haya también este compromiso para llevar a cabo este proyecto de la Casa Sacerdotal San Pedro Apóstol. Este es el Evangelio que nos ha inspirado también para pensar en la necesidad de socorrer, apoyar, ayudar a nuestros sacerdotes ancianos y enfermos. El Señor a todos nos ayude, nos dé la gracia de permanecer fieles a su llamado, a su amor, a su misericordia, y que estemos dispuestos a seguirlo como lo hicieron los apóstoles después de que el Señor les confirma el llamado en la resurrección. La Santísima Virgen María, que siempre fue fiel a la palabra, fiel discípula del Señor, interceda por todos. Y a todos el Señor los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos iglesia en salida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Somos iglesia en salida. Mercado Campesino, líder en frutas y verduras en el mercado. Estamos ubicados en la carrera 14, número 917, entrando al mercado municipal y con nuestra sucursal ubicada en la calle Novena, número 1454, con domicilio al número 322-404-6421 o al 320-291-1390. Mercado Campesino de Ocaña. Lo esperamos para tener el gusto de atenderlo. Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Nuestra excelencia, profesionalismo y calidad humana nos caracterizan. Odontólogos con todas las especializaciones y tecnología de punta. Ofrecemos diseño de sonrisa, ortodoncia, blanqueamiento, endodoncia, todo tipo de prótesis dental e implantes. Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Los esperamos. En el Baratillo La Locura Paisa te ofrecemos una gran especialidad de artículos en electrodomésticos, línea para tu hogar con los mejores precios, fantasía, cosméticos, relojería, papelería, piñatería, ferretería, fantasía fina, juegos de platería, oro golfi y mucho más. Baratillo La Locura Paisa los espera. Madeco Ocaña, creatividad en maderas y diseños. Brinda su nuevo servicio de marmolería. Diseño e instalación de mesones e islas en mármol para cocinas, baños, gradas y demás, con los mejores estándares de calidad, economía y buen servicio. Madeco Ocaña, fabricamos soluciones para ti. Cocinas integrales, closet, muebles para televisión, baños, bibliotecas, escritorio y todo lo relacionado con la madera melamínica. Ven y visítanos. Estamos ubicados en la carrera 27, número 619, en el barrio Las Llanadas. Contacto 318-521-8813 y 317-365-0487. Somos iglesia en salida. Hoy 3 de mayo se celebra en Colombia y en muchos lugares del mundo el Día de la Santa Cruz. El origen del Día de la Santa Cruz está en el hallazgo por Santa Elena de la cruz donde murió Cristo, pero lo cierto es que el arraigo popular de la fiesta proviene de ciertas celebraciones de los romanos. La historia narra cómo el emperador Constantino I el Grande, en el 6º año de su reinado, se enfrenta contra los bárbaros a orillas del Danubio, en una batalla cuya victoria se cree imposible a causa de la magnitud del ejército enemigo. Una noche Constantino tiene una visión en el cielo en la que se le apareció brillante la cruz de Cristo y encima de ella unas palabras: con esta señal vencerás. El emperador hizo construir una cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga. De vuelta a la ciudad, averiguando el significado de la cruz, Constantino se hizo bautizar en la religión cristiana y mandó edificar iglesias. Enseguida envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén, en busca de la verdadera cruz. Una vez en la ciudad sagrada, Elena mandó llamar a los más sabios sacerdotes y logró hallar el lugar donde se encontraba la cruz, pero no estaba sola. En el monte Calvario, donde la tradición situaba la muerte de Jesús, encontró 3 maderos ensangrentados ocultos y para descubrir cuál era la verdadera cruz donde murió Jesús, colocó una a una las cruces sobre personas enfermas que se curaban al tocar la cruz que había sido la de Jesús. A partir de ahí nace la veneración a la Santa Cruz, ya que Santa Elena murió rogando a todos los que creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que fue encontrada la cruz. Este día en Colombia y en otros países es llamado el Día de la Santa Cruz o Día de los 1000 Jesús. Es celebrado por las personas meditando la devoción de los 1000 Jesús. Esta devoción consiste en invocar el nombre de Jesús 1000 veces para derrotar de las casas a las huestes del mal, como testimonio del triunfo del bien sobre el mal
Se hace una cruz de madera o de ramos de olivo, o utilizamos alguna que tengamos en casa. El nombre de Jesús significa Salvador. Este viene del cielo. A San José se lo manifestó un ángel en sueños y a la Santísima Virgen el arcángel Gabriel en el momento de la Anunciación. El poder de intervención y la majestad de este nombre es milagroso, porque está sobre todo nombre y ante el cual se arrodilla todo ser, en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Podemos rezar los 1000 Jesús de la siguiente manera. Utilizamos un rosario para llevar las cuentas, nos persignamos, rezamos el acto de contrición y después rezamos el Padre Nuestro. Al empezar la decena se dice: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Seguidamente decimos en las decenas: Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije 1000 veces Jesús. Se pasan todas las cuentas del rosario diciendo Jesús, Jesús, Jesús 50 veces, y cuando haya terminado de contar un rosario completo se dice un Gloria, un Padre Nuestro y la oración final. Cuando se haya contado los 20 rosarios se terminan los 1000 Jesús y se dice esta oración al final: Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es el Padre Neil Amaya González. Soy el rector de la Iglesia de San Francisco de Asís, donde nos encontramos en este momento. Actualmente, o en estos días, estamos en la Iglesia de San Francisco preparándonos para celebrar la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. En Colombia o en la Iglesia Católica hay como dos fechas para celebrar la fiesta de la Santa Cruz. Una es el 14 de septiembre y otra es la del 3 de mayo. En Colombia celebramos el 3 de mayo, es como el día que en Colombia tenemos esta celebración por disposición de los señores obispos. Hace algunos años se decidió que fuera aquí en Colombia el 3 de mayo. En la Iglesia Universal pues se celebra el 14 de septiembre. Durante estos 9 días, las familias del barrio La Costa, de aquí de Ocaña, tradicionalmente se reúnen en la Iglesia de San Francisco para celebrar esta fiesta tan especial, con mucho arraigo, con mucha tradición. ¿Qué es lo que nosotros celebramos el 3 de mayo? Celebramos el amor de Dios que se ha manifestado en Cristo crucificado. Cuando nosotros adoramos la cruz, cuando nosotros la bendecimos, no lo hacemos simplemente porque sea la cruz, sino porque en la cruz estuvo clavada la salvación del mundo, es decir, Cristo el Señor. Por eso contemplar la cruz es contemplar el amor infinito de Dios, el amor inmenso de Dios. Eso es la cruz para el cristiano católico.
Somos Iglesia en Salina. Bienvenidos a este espacio donde reflexionaremos sobre la vida de Santa Rita. Santa Rita fue una niña obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. La vida de Santa Rita no fue fácil. La vida de Santa Rita empieza en un hogar muy humilde, con unos padres analfabetas, que no tenían las posibilidades de brindarle una educación, pero siempre le inculcaron su amor hacia Jesucristo, su madre amorosa y sobre todos los santos que en ese momento se conocían. Santa Rita siempre durante toda su vida dejó ver su gran amor hacia Jesús. Y Jesús, siendo ella muy pequeña, empezó a mostrar su amor hacia ella. Hay episodios en la vida de Santa Rita que demuestran ese amor a Jesús, que demuestran ese amor de Jesús por ella, que demuestran que Jesús la tenía vista desde antes de nacer, que tenía para ella una vida de santidad. Ella respondió muy bien a ese llamado de Jesús. Santa Rita, siendo una bebé, estaba durmiendo en una cesta bajo un árbol. Unas abejas se acercaron a ella, se posaron sobre su boca sin hacerle daño y depositaban la miel sobre su pequeña boca. Una persona que se estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo, un campesino vecino de su casa, quiso espantar esas abejas. Esta persona tenía una herida en un brazo. Las abejas, como cuentan los historiadores, no le estaba haciendo daño a Santa Rita, y en el momento que este señor intenta espantar esas abejitas, lo que logra, lo que consigue es una sanación en su brazo, en la herida que tenía en su brazo. Por eso se dice que Santa Rita había sido escogida por Jesús para llevar una vida santa. Jesús tenía preparado para ella un camino que no fue fácil, porque, como se dijo al principio, Santa Rita tuvo que sufrir durante toda su vida, naciendo en medio de mucha dificultad, en una época donde había mucha guerra, donde había mucha dificultad, donde las naciones se enfrentaban entre naciones, y ella en su pueblito Casia, en Italia, tenía que sufrir las consecuencias de todo esto. Ella siempre quiso ser religiosa, pero sus padres tenían un camino diferente para ella. Le escogieron un esposo, quien resultó ser una persona con un gusto por la bebida. Era un borracho que le dio mala vida durante 20 años, hasta que ella, después de 20 años de oración, de profunda entrega de esos problemas a Jesús, ella siempre ofreció esos problemas a Jesús. Le pidió a Jesús por la conversión de su esposo, y lo logró después de 20 años. Pero él, durante esa vida mundana que llevó, acumuló problemas. Un día, él muere. Al poco tiempo de haber logrado ella su conversión, él muere. Una mañana no llegó, pero sí llegó la noticia de su muerte. Lo habían asesinado. Ella, en ese matrimonio, había tenido 2 hijos gemelos, quienes juraron venganza contra los asesinos de su padre. Santa Rita oró profundamente por la conversión de sus hijos. Santa Rita en sus oraciones le decía a Jesús: prefiero que ellos mueran a que se condenen eternamente. Jesús respondió a su llamado, Jesús respondió a sus oraciones. Sus hijos cayeron en una profunda enfermedad. Sus hijos tuvieron que padecer una enfermedad terrible. Durante la enfermedad, dulcemente Santa Rita les habló sobre el perdón, les habló sobre la conversión de sus espíritus, logrando en ellos, antes de la muerte, que ellos perdonaran a los asesinos de su esposo. Ya Santa Rita, viéndose sola, quiso ingresar al convento.
sintiendo ese llamado que desde niña tuvo, quería ser religiosa, así que fue y lo intentó. Se presentó en el convento, las hermanas no querían recibirla porque había estado casada, su esposo y sus hijos habían tenido mala fama, no creían en ella como una buena religiosa. Ella, a pesar de los intentos, a pesar de su oración, no fue recibida. Pero una noche, ella recibió en un sueño un llamado. Rita, 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 escuchó. Ella despierta ese llamado y se da cuenta que es San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista. Le piden que se levante, que recorra un camino, y en un momento ella siente que está siendo elevada por el cielo. Cuando se da cuenta, ella está dentro del monasterio. La muerte de Santa Rita ocurre en 1457. Para ella fue un triunfo. El día de la muerte, ese día ocurre un milagro. La herida de su frente cambia de ser purulenta, de ser fétida, a cambiar de apariencia. Cambia a la forma de un rubí y expedía un olor a fragancia de rosas. El cuerpo de Santa Rita pasó de exponerse en un ataúd a una cripta, a una urna de cristal. Actualmente se puede ver el cuerpo de Santa Rita totalmente incorrupto. La vida de Santa Rita no fue fácil. Después de fallecida, la iglesia empieza todo su proceso y es canonizada por León XIII en el año 1900. La reflexión que nos queda de la vida de Santa Rita es que su vida se parece a la vida de muchas mujeres de hoy en día. Hoy en día vivimos una época donde los hogares están fracturados. Santa Rita es la santa de lo imposible. Santa Rita es la santa de esas mujeres maltratadas. Tenemos que hacer viva la vida de Santa Rita. Tenemos que asumir su vida como ejemplo. La vida de los santos no está ahí para quedarse en los libros, sino para analizarla. La vida de Santa Rita nos deja muchas enseñanzas. En la vida de Santa Rita hay mucho sacrificio, mucha entrega a Dios. Santa Rita hizo lo que todos debemos hacer, entregarle esos problemas al Señor, dejar en el Señor la solución de los problemas. Santa Rita es una de las mejores abogadas y en Ocaña contamos con una capilla ubicada en el sector antiguo de la ciudad, en San Francisco. Ahí está el monasterio, ahí está la capilla. Entonces la invitación es que sigamos analizando la vida de Santa Rita. Acerquémonos a esa capilla, busquemos a esa abogada que tenemos los ocañeros allá. Yo pasé personalmente 40 años de mi vida sin conocer esa historia. Hoy trato de frecuentar esa iglesia. Hoy trato de acudir a Santa Rita como mi abogada. Porque mi camino es a través de la Virgen, pero como todos los católicos, tenemos esos abogados a los que podemos acudir para que ella le hable al oído al Señor, así como lo hicieron en vida, y consiga para nosotros esos milagros que tanto necesitamos. Santa Rita está ahí para los ocañeros, Santa Rita está ahí para todos y cada uno de nosotros. Así que aprovechemos esta santa que tenemos en esta zona del país, aprovechemos esta santa que tuvo la grandeza de la humildad. Aprovechemos esta santa que fue consentida por Jesús, aunque su vida parezca lo contrario. Su vida de penitencia, tal vez para muchos, resulte imposible creer que era una consentida del Señor, pero así era. Sus oraciones fueron escuchadas. Ella aceptó su camino, su cruz, con paciencia. Ese es tal vez el mayor ejemplo que nos dio ella. Paciencia, paciencia, paciencia. Eso es lo que nos pide el Señor. Dejemos actuar al Señor, así como actuó en la vida de Santa Rita. Para todos,
Espero que les haya llegado el mensaje. En el nombre del Señor, espero que toque sus corazones y que todos tengan una buena vida. Somos Iglesia en Salida. Buenas tardes a todos los que nos oyen y sobre todo nos permiten llegar hasta sus hogares y nos ven compartiendo este programa de Iglesia en Salida. Este programa que llega hasta sus hogares gracias a la transmisión al canal TV Norte. Hoy voy a tocar un tema especial porque nos han pedido hablar de temas de liturgia. La liturgia tiene estos dos elementos, como lo explicaba en el primer programa, de palabra y simbología, pero la liturgia, también como ya lo había explicado, lo más importante es que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Se opera la obra de la salvación. Y hoy quisiera dedicar este espacio a hablar precisamente de la Santa Cruz, del tema de la Santa Cruz en esta celebración litúrgica. Obviamente que el tema sería extenso para tocarlo desde un punto de vista teológico, de todo el contenido simbólico y de lo que representa para el cristiano, basado también en la misma experiencia de San Pablo que dice que lo libre el Señor de gloriarse de otra cosa que no sea la cruz de Jesucristo, ¿no? Porque la cruz es el signo por excelencia del cristiano. Obviamente que daremos unas pinceladas y algunos elementos desde la parte teológica, litúrgica, para que podamos saborear un poco y entrar en la celebración del misterio y poder celebrar con mayor conciencia y con mayor participación de esta fiesta, que dé como consecuencia un fruto en la vida personal de cada uno de los que creemos y esperamos llegar a la gloria eterna. Pues bien, hoy nos encontramos celebrando en la iglesia la fiesta de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. Hay que decirlo primero que esta fiesta de la Santa Cruz en el calendario universal de la Iglesia Católica, en la fiesta es el 14 de septiembre. Ya diremos más o menos a qué se debe esto. En Colombia, en unos países de América Central, de América del Sur también, y en parte de España, se celebraba el 3 de mayo. Y aquí en Colombia se celebra el 3 de mayo. Eso tendrá unas connotaciones que vamos a ir explicando y iremos desentrañando para vivenciar. Lo más importante es qué connotación tiene esto en la vida de nosotros, pero nos vamos a ilustrar un poco. Esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, como ya dije, el 14 de septiembre obedecía a una sensibilidad, es la siguiente. Más o menos en el año 335 se construyó en Jerusalén la Basílica del Santo Sepulcro, que es el lugar donde el Señor pues murió. Al lado está pues obviamente la tumba y la losa donde se embalsamó. Todo esto lo encontramos en la iglesia del Santo Sepulcro, lo que llamamos la iglesia del martirium. En la dedicación a esta iglesia en el año 335 pues empieza a dar la fiesta esta por el lugar donde, como ya hemos dicho, del lugar donde el Señor murió y donde está su tumba, podríamos decirlo así. Pero era la dedicación que se construyó en honor al Señor, a su martirio y a su resurrección, año 335. Otros pueden decir que más o menos a mediados del siglo VII podría ser la recuperación de las reliquias de la Santa Cruz por Heráclito. La antigua cultura persia, lo que diríamos hoy los iraníes, habían pues robado esta reliquia, y entonces haber recuperado esta reliquia en esta fiesta conmemoraba también este simbolismo, este significado de recuperar la cruz del Señor. La fiesta del 3 de mayo para nosotros, esto hablando del 14, ¿no? Ahora el 3 de mayo para nosotros, que es también el mismo espíritu con el cual nosotros celebramos en comunión con la Iglesia Universal, pues tiene también otra dimensión, o mejor, otro elemento que enriquece, y es que más o menos en el año 326, la mamá de Constantino, Santa Elena, pues viaja a Jerusalén y quiere encontrar
la cruz del Señor. Y ella pues va y desentraña y encuentra la cruz de Cristo. Esto más o menos fue un 3 de mayo, más o menos, cuenta la tradición. Entonces, ¿qué queríamos decir con esto? La fiesta del 3 de mayo es como el descubrimiento de la Santa Cruz. Anteriormente se llamaba Invencio Crucem, la invención de la cruz, entendiendo invención aquí en el sentido fuerte de la palabra, que es descubrir, desde la palabra latina. Será el descubrimiento de la Santa Cruz. Esta es la primera fuerza que para nosotros tiene esto, ¿no? El 3 de mayo. La fiesta, el 14 de septiembre, había referente a la dedicación de esta basílica en honor a este misterio de la muerte y resurrección del Señor, que se construyó en el lugar donde Santa Elena pues, pudo descubrir, encontrar la cruz del Señor, lo que se llama la Vera Cruz, ¿no? Por eso tiene estas dos fechas, no riñen, la una por la dedicación, posteriormente en el lugar donde Santa Elena, en el 326, por esta fecha del 3 de mayo, encontró. Entonces la una es el encuentro y la otra se exalta y recuerda la dedicación de la basílica en honor a esto. También tiene una influencia por este tiempo en mayo y se le llama la fiesta, ¿no?, de la Cruz Florida. Realmente coincide con Pascua porque es donde florece la vida. Entonces dentro del madero de la cruz, en el madero de la cruz, el Señor nos gestó y floreció toda la humanidad de nuevo para la eternidad en el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Los textos de hoy, el libro de los Números y la carta a los Filipenses junto con el Evangelio nos recuerdan cosas importantes. He querido tocar este tema por las dos cosas que quiero señalar. La primera, Santa Elena en mayo encontró la cruz de Cristo, ¿no? Descubrimiento de la cruz de Cristo, con un gesto que me parece a mí muy significativo, que puede pasar desapercibido. Ella, para descubrir cuál era la cruz de Cristo, en el lugar donde había muchas cruces, llevó un enfermo y lo puso en la cruz del Señor y dice que se sanó. Yo quiero resaltar este papel importante de la ternura de la fe y la inocencia de la fe, que no necesita mucho discurso ni mucho elemento científico para creer, sino el deseo profundo de trascender y de la búsqueda del Señor. Santa Elena buscaba la cruz del Señor, importante para ella. Y el método que utilizó fue un enfermo, ponerlo en la cruz del Señor y se sanó. Independientemente del milagro, si se sanó o no se sanó, yo lo que quiero ver y resaltar es qué movió a Santa Elena para ir a ese sitio, a Jerusalén, y buscar la cruz de Cristo. El deseo de encontrarse con el Señor a través de un signo externo como es la cruz y con todo lo que significa la salvación, ¿no?, que está en la cruz. Un signo de misericordia y cariño con un enfermo. Y cómo la cruz es alivio, ¿no? Esos dos elementos de deseo encontrarme con el Señor, sin tanta cosa y sin tantas razones, simplemente movidos por el amor y la ternura, porque yo me imagino que con ternura y con afecto pusieron a aquel enfermo en la cruz del Señor. Yo creo que nos falta ese elemento de buscar con ternura, de buscar con cariño, de buscar con misericordia, de buscar con amor, y la cruz es una catequesis de todo esto que acabo de decir. Esto es lo primero que quiero resaltar con esta fiesta, basado un poco en los datos de la tradición histórica, litúrgicas, ¿no? Descubrimiento de la Santa Cruz, la verdadera cruz del Señor. Y creo que uno sin ternura no se puede acercar a Dios. Creo que sin una honestidad desde el corazón para estar con Él y para, como se puso el enfermo en la cruz, ponernos nosotros en la cruz del Señor con nuestras enfermedades espirituales y nuestras enfermedades corporales. El deseo de buscar al Señor. Y de buscarlo, pues como dice, ¿no?, encontraron la verdadera cruz, porque en medio de tantas cruces, con este signo fue que pudieron descubrir la cruz del Señor. Vera Cruce, la verdadera cruz. Entonces yo así quisiera que también aprendiéramos a hablar con la verdad y buscar la verdad. Y la verdad de la salvación se gestó en el madero de la cruz. Elementos así que podríamos conseguir con la fiesta en este día, 3 de mayo.
porque se descubrió. Con la fiesta de la dedicación, que es la exaltación de la Santa Cruz el 14 de mayo para toda la Iglesia Universal, yo sí quisiera que también miráramos cómo el cariño en el descubrimiento de la cruz fue llevando a exaltar, a redescubrir con mayor significación el lugar donde el Señor depositó su cuerpo destrozado, traspasado, donde su sangre preciosa estuvo también derramándose en la cruz, y poder hacer un gesto de precisamente como se dice, de exaltar el leño que llevó el cuerpo del Señor, bendecido por su presencia y por su sangre. Pero se construyó la iglesia del sepulcro, la basílica, y se dedicó para el Señor. Yo creo que uno también tiene que dedicarse con mayor esmero a la formación humana y a la formación espiritual y en todos los aspectos. Dedicarse para el bien. Cuando se dedica a una iglesia, a una basílica, se dedica para el Señor y se consagra de una manera especialísima, por eso se llama, se dedica para uso exclusivo del Señor y se consagra el altar con rito solemne. ¿Y no será que nosotros tenemos que aprender a consagrarnos del Señor desde lo cotidiano de la vida, habiendo descubierto al Señor? Ahora, exaltar su presencia. Y se exalta la presencia de la cruz en la pedagogía de la cruz. Se rinde honor y culto al Señor que nos redimió en la cruz desde su pedagogía. ¿Y cómo podemos exaltar la cruz? Pues en la misma dinámica que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Primero, cuando me eleven, dice el Evangelio, atraeré a todos hacia mí. Desde la cruz del Señor el amor y la misericordia y el perdón nos atrajo. ¿Por qué también no darnos la oportunidad a todos? Y esto se tiene que aprender, empezando por mí. Aprender la cercanía con Dios y la cercanía a los que nos rodean, a los más cercanos, pero también a aquellos con que nos cuesta un poco más, que es un proceso que todos debemos iniciar. Y así damos honor y tributo al Cristo de la cruz que se abajó. La segunda lectura que se puede tomar hoy, la de los Filipenses, en el capítulo 2, lo dice, desde condición divina, se despojó y se abajó hacia nosotros. Y la cercanía se necesita abajarnos de nuestros conceptos y nuestros prejuicios y acercarnos al otro. De esa manera damos honor al Cristo de la cruz, porque la cruz es importante, pero con Cristo. Y la lección está hecha. Descubrimos a Cristo que se entrega, pobre y humilde. Descubrimos, como Santa Elena, la cruz. Lo descubrimos a Él en algo sencillo. Y después aprendemos a descubrirlo más en su presencia en la persona de nuestros hermanos. Pero exaltamos y tributamos honor y gloria al Cristo que se abajó cuando aprendemos a bajarnos de nuestros conceptos y de nuestros prejuicios y nos acercamos a los demás para darles perdón, misericordia y para redimirlos. Eso es lo que aprendemos en la cruz. De allí que Pablo dice que nos libre el Señor de gloriarnos en otra cosa que no sea la cruz de Cristo, porque es que tenemos la lección maravillosa del perdón, de la ternura, de la entrega, de la solidaridad, de dar la vida por los demás. Yo sí que aprovecho esta fiesta, seguramente me salgo de la hermenéutica, que es con que se debería quizás un poco celebrar para redescubrir, poner como en la palestra estos dos elementos. La ternura que busca, encuentra la cruz del Señor en el cuidado del más pobre y del enfermo. Y así descubrió Santa Elena cuál era su misión y cuál era la cruz. Y en la exaltación el 14, que es la misma fiesta, pues sí poder tributarle al Señor el honor y la gloria desde lo que aprendemos en la cruz. ¿Cómo alabo, bendigo, venero bien el nombre del Señor? Pues como Él me lo enseñó colgando del patíbulo de la cruz, que fue con perdón, con misericordia, con exhalar su espíritu, con dar la vida para que tengamos vida. Y eso me lleva a mí a pensar que esta es la pedagogía. Cuando nos hacemos la señal de la cruz para salir de casa o bendecimos a alguien, pensar en eso. Bendigo a alguien porque quiero que se encuentre con Dios, porque yo ya me he encontrado. Y lo bendigo para que sea un instrumento de misericordia, de cercanía, de salud,
de redención para el otro y de vida. Y este es el tercer elemento que quisiera resaltar, un poco basado en lo que la misma tradición nos dice, sobre todo esta fiesta nuestra en las tierras hispánicas, sobre todo en Centroamérica y también en Colombia, que eso viene desde allá aprendido, porque el mayo, pues pasado el invierno, pues los árboles quedan un poco tocados y secos y casi muertos, y después viene la primavera y les da vida y genera vida. Y en el árbol de la cruz el Señor entregó su vida para darnos vida, la vida de los hijos de Dios, y darnos la vida eterna y darnos el don de poder entrar en las bienaventuranzas. Si he hablado de descubrir con ternura, si he hablado de que la manera de exaltar el nombre del Señor en la cruz es a través de los elementos que encontramos pedagógicamente como entrega, servicio, perdón, amor, misericordia, dar la vida para que el otro tenga vida, y basado en esto de la celebración, que por eso se exaltaba con flores, la cruz y todo esto, para que aprendamos que la flor de la vida viene del madero de la cruz, porque allí el Señor entregó su vida para que tuviéramos vida. Y esto cada día lo celebramos en la Eucaristía. La flor de la vida que nos comunica vida, la fuente de la vida que nos comunica vida, la Eucaristía, porque es el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué bueno que cuando comulgáramos descubriéramos que cuando nos vamos a la casa, nos vamos es como signo, instrumento de vida, para generar un poquito de mejor vida a los que viven con nosotros, alegrarle la vida al otro, darle esperanza, hacer una vida de servicio y de entrega. Esa es la pedagogía que aprendemos en la cruz. Si en algo menguamos y sufrimos, sea para que el otro tenga mejor calidad de vida y para darle mayor esperanza, que florezca. Utilizado esta comparación de la primavera y sobre todo en la Pascua, porque esa sí cae generalmente en este tiempo y florecen las flores en los países de estaciones, que florezca la flor de la vida, la flor de la teología de la cruz que celebramos y actualizamos cuando vamos a misa y la celebramos y comulgamos con la misma vida del Señor y nos volvemos signo, instrumentos de vida. Esta es la teología de la vida. Los invito a valorar cada día más este signo. La liturgia tiene estos signos que nos comunican a Dios, pues que no falte en su casa, querido amigo, amiga, televidente, siempre la cruz y el Cristo. En su casa, en su habitación, en un lugar, para que de ella aprendamos y mirando podamos glorificar el nombre del Señor en la misma dinámica que Él lo hizo. Segunda lectura de los Filipenses hoy, opcional, porque Él se abajó. Aprendemos a nosotros renunciar a algo para generar vida allá, y sobre todo con el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, el Evangelio de hoy, que entregó a su Hijo amado para que tuviéramos vida. Ese Cristo en su casa y en mi casa es signo del buen hablar de Dios, la bendición, hablar del amor y la misericordia de Dios, de amar hasta poder despojarnos de algo nuestro para ayudar a los demás. Y eso se hace en la cercanía con los nuestros. Yo creo que esta es una verdadera celebración y exaltación de la Santa Cruz hoy. Descubrir a Dios, aprender del amor y la misericordia generando vida y dar una flor de esperanza. Todo eso cuando miremos en las casas el crucifijo que tenemos, o el que usted de pronto lleva al pecho en una cadena, sea del material que sea. La mayor bendición de la cruz es la salvación que el Señor nos dio y fuimos redimidos para generar vida. Les agradezco a todos la oportunidad de haberme escuchado, haber llegado a sus hogares. Los invito entonces con esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz a tomar este camino del Señor, porque ya lo había dicho en el Evangelio. Mis discípulos, si quieres ser discípulo mío, carga con tu cruz. Cargar con la cruz es todo esto que he dicho. Y no es la imagen derrotista y el sufrimiento por el sufrimiento, sino ser discípulo del Señor y cargar con la cruz es quizás salir de la frialdad del invierno, donde no hay vida, para que florezca la vida. Esa es la cruz del Señor. Porque no en vano se le llama a esta fiesta, en muchas tradiciones y más antiguas se le llamaba la Pascua florida, la cruz florida, porque generó vida. Pues hombre,
que cada vez que nos santiguemos, cada vez que hagamos este signo precioso de bendecir a alguien con la cruz, de tenerlo en el hogar, en la habitación, crucifijo, los invito a conseguirlo, es el signo propio del cristiano. Y o cada vez que lo carguemos en el pecho, incluso en las camándulas que ponemos también como ornato de nuestro cuerpo, aprendamos todo lo que se esconde detrás de la teología de la cruz, la pedagogía del amor, del perdón, del servicio, de la entrega, de la vida. Bendecimos al Señor por esta oportunidad, a todos una buena semana, un buen fin de semana, un buen comienzo de semana, y que sea siempre el Señor actualizándonos y atrayéndonos a Él, porque el Evangelio de hoy también nos decía eso: cuando Él sea elevado, atraerá a todos hacia Él. Pues que sea el amor y la misericordia de Dios, que siempre vemos y contemplamos en un crucifijo, en la cruz, y que saboreamos y comulgamos en la Eucaristía, nos sintamos atraídos, amados, redimidos y salvados por Dios. Un resto de tarde muy feliz. Somos iglesia en salida. Mercado Campesino, líder en frutas y verduras en el mercado. Estamos ubicados en la carrera 14, número 917, entrando al mercado municipal, y con nuestra sucursal ubicada en la calle Novena, número 1454, con domicilio al número 322-404-6421 o al 320-291-1390. Mercado Campesino de Ocaña. Lo esperamos para tener el gusto de atenderlo. Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Nuestra excelencia, profesionalismo y calidad humana nos caracterizan. Odontólogos con todas las especializaciones y tecnología de punta. Ofrecemos diseño de sonrisa, ortodoncia, blanqueamiento, endodoncia, todo tipo de prótesis dental e implantes. Clínica Odontológica Integral y Consultorios. Los esperamos. En el Baratillo La Locura Paisa te ofrecemos una gran especialidad de artículos en electrodomésticos, línea para tu hogar con los mejores precios, fantasía, cosméticos, relojería, papelería, piñatería, ferretería, fantasía fina, juegos de platería, oro golfi y mucho más. Baratillo La Locura Paisa los espera. Madeco Ocaña, creatividad en maderas y diseños, brinda su nuevo servicio de marmolería. Diseño e instalación de mesones e islas en mármol para cocinas, baños, gradas y demás, con los mejores estándares de calidad, economía y buen servicio. Madeco Ocaña, fabricamos soluciones para ti. Cocinas integrales, closet, muebles para televisión, baños, bibliotecas, escritorio y todo lo relacionado con la madera melamínica. Ven y visítanos. Estamos ubicados en la carrera 27, número 619, en el barrio Las Llanadas. Contacto 318-521-8813 y 317-365-0487. Somos iglesia en salida. Promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel si soy fiel en lo poco, mis pasos guía. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guía.
misericordia de Dios, yo creo en la misericordia del Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia del Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confía más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guía. Si soy fiel en lo poco, Él me confía más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guía. La Sagrada Escritura nos menciona que el Monte Carmelo, ubicado junto al mar en Tierra Santa, fue testigo de un gran prodigio. El texto nos dice que aproximadamente 800 años antes de Cristo, el rey Ahab se casó con Jezabel, una mala mujer que daba culto al dios Baal. Prefiriendo las seducciones de Jezabel, el rey rechazó a todos los profetas y comenzó a alejarse de Dios. Él, su esposa y el pueblo comenzaron a adorar a los ídolos de Baal, rompiendo la alianza con el verdadero Dios. Entonces, Elías recibió el don de profecía. Valientemente se enfrentó a Ahab y Jezabel y les anunció que por sus acciones el pueblo sufriría una terrible sequía. Amenazado de muerte, tuvo que huir al desierto. Ahí, Dios lo alimentó mediante un cuervo que le llevaba pan y carne todos los días. Mientras tanto, por la falta de lluvia, el pueblo padecía sed y hambre. Después de un tiempo, Dios le pidió que regresara ante el rey e hiciera que él y los 450 profetas de Baal se reunieran en el Monte Carmelo. Ahí se vería quién era el verdadero Dios. Los adoradores de Baal colocaron un ovillo en un altar sobre leña y lo mismo hizo Elías. Pero ninguno debería prender fuego, sino invocar a su Dios para que él consumiera la ofrenda. Tocó primero el turno a los sacerdotes de Baal, y no obstante sus largos ruegos no sucedió nada. Cuando tocó el turno a Elías, apenas invocó al Dios de Israel,
descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: «El Señor es Dios». El pueblo acabó con los falsos profetas y Elías anunció el fin de la sequía. Subió al Carmelo y desde ahí vio que una pequeña nube se elevaba desde el mar. La nube iba creciendo poco a poco hasta convertirse en una lluvia generosa. Desde entonces, el Monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado. Años después de la resurrección de Cristo, en el siglo XII, algunas personas llegaron al lugar para vivir en soledad, penitencia y oración. Inicialmente habitaron en forma individual en cuevas, pero después formaron una comunidad a la que por el monte se les llamó los Carmelitas. Lamentablemente, la invasión violenta de los musulmanes hizo que huyeran a Europa. El 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció al carmelita San Simón Stock y le prometió que quienes utilizaran el escapulario recibirían su protección, ayuda en sus necesidades y la liberación de las penas del purgatorio. Por eso, la devoción a la Virgen del Carmen está muy ligada a las ánimas benditas. Desde entonces los carmelitas lo colocaron sobre su hábito de color café y difundieron su uso. La palabra escapulario se deriva de la palabra escápula, que significa hombro. Es una tira gruesa de tela que cuelga por el pecho y la espalda. La devoción a esta prenda se extendió rápidamente entre los fieles, que comenzaron a utilizarlo en una forma más sencilla, reduciéndolo a 2 pequeños rectángulos de tela en color café, unidos por cordones. Pronto se constataron las bendiciones y ayudas especiales. En Francia, en plena batalla, el rey Luis XI vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida hacia su corazón y milagrosamente se le clavaba en el escapulario sin ocasionarle ningún daño. La comunidad de los carmelitas llegó a México en 1585. Sus 3 conventos más conocidos fueron el del Carmen, en el barrio de San Ángel, dedicado no a un ángel sino a un santo carmelita llamado San Ángel. El segundo convento fue el de San Joaquín, ubicado cerca de Tacuba, que lamentablemente fue convertido en cuartel y su retablo fue llevado a la iglesia de San Cosme. Y el tercero fue el famoso desierto de los Leones, llamado así porque los carmelitas llaman desierto a los lugares de retiro fuera de la ciudad, y porque el terreno les fue donado por una familia de apellido León. Este convento fue abandonado por los daños provocados por incendios y sismos. El hábito de los carmelitas es de color café, con un gran escapulario y una capa blanca que recuerda el manto del profeta Elías. La Virgen del Carmen está vestida de la misma manera. El escudo de los carmelitas tiene una especie de triángulo en el centro, símbolo del Monte Carmelo. La estrella central representa a los carmelitas en la tierra y las de los lados a los que han llegado a su meta. Entre los carmelitas más famosos está Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Somos iglesia en salida.
Buenas tardes, mi nombre es Gregorio Salazar Páez, soy el párroco de esta comunidad de San Simón Stock desde el 2016. Esta parroquia fue fundada por Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra en el año 2000. Antes de la fundación pues estuvo aquí como administrador de la comunidad el padre Humberto Lugo. Después del padre Humberto Lugo ya se conformó como parroquia y el primer párroco fue el padre Linercio León. Después del padre Linercio León vino el padre Richard Ojeda. Yo soy el tercer párroco de esta comunidad de San Simón Stock. Aunque el barrio tiene el nombre de Carmen, la parroquia se llama San Simón Stock en honor a aquel hombre o religioso al que se le apareció la Virgen del Carmen. El obispo Monseñor Jorge Enrique, en vista de que ya habían varias parroquias en la diócesis con el nombre de la Virgen del Carmen, entonces decidió colocarle el de San Simón Stock para homenajear al santo al que se le apareció la Virgen. En esta parroquia celebramos la Eucaristía todos los días a las 7 de la noche, entre semana. Los domingos celebramos a las 7 de la mañana, celebramos a las 10 de la mañana, celebramos la Eucaristía a las 7 de la noche y celebramos también la Eucaristía en el sector del Hatillo a las 4 de la tarde todos los domingos. Esta parroquia es una parroquia conformada por varios barrios de la ciudad de Ocaña que hacen parte de los sectores más vulnerables y más pobres. Por eso es una comunidad pobre a la cual pues invitamos a ser parte de la parroquia, a tener sentido de pertenencia por la parroquia. Hay una dificultad y es que la parroquia, los feligreses de las partes bajas, unos se echan para Fátima, otros para San Rafael, otros van a la Eucaristía, a la catedral o a San Agustín. Entonces eso siempre dificulta. Inclusive vemos como las mismas funerarias, por ejemplo, las exequias y todo eso que pertenecen acá a la parroquia se las llevan para otras parroquias por no traerlos acá al templo de acá porque les queda más difícil, porque los velan, por ejemplo, los difuntos que velan en la funeraria Páez o en las funerarias que están allá en el centro, eso los echan es para la catedral. Entonces siempre hace que la parte económica de la parroquia pues sea un poco difícil de manejar. Pero gracias a Dios es una comunidad muy buena, de personas muy generosas. Hay un gran potencial humano que colabora. Tenemos una cantidad de personas que están en los diferentes grupos apostólicos de la parroquia. Contamos con el EPAP, con la Legión de María, con los grupos de oración de la Renovación Carismática, los hermanos nazarenos, también los hermanos del Santísimo. Tenemos un buen grupo de acólitos también y un buen grupo de catequistas. Hay como unos más de 20 catequistas que nos colaboran en la catequesis de los niños de primera comunión y de confirmación. Acá la catequesis para estos sacramentos se da todo el año, porque yo considero que nosotros somos muy dados a las cosas rápidas o a lo fácil. Y hoy día con tantas religiones y con tantas sectas, pues debemos de prepararnos bien para saber qué es lo que vamos a recibir y también para que de esta manera podamos transmitir mejor el mensaje de nuestra fe a aquellas personas que vacilan o que de pronto no comparten nuestra misma fe. Invitarlos a
a todos los feligreses de la parroquia y también a las personas que visitan Ocaña o de otras parroquias, a que visiten la parroquia San Simón Stock. Hay algo que es para tener en cuenta. La patrona de los conductores es la Virgen del Carmen, entonces ella o ellos pues tienen las puertas abiertas acá en la parroquia a todos los conductores de la provincia para que visiten la iglesia, y pues tenemos que ser agradecidos con María en la advocación de Nuestra Señora del Carmen, porque la verdad es que cuando uno le coge fe a María Santísima en alguna advocación o devoción es porque ha recibido algo. Uno no cree y no pone fe en algo que de pronto no ha recibido, ¿cierto? Entonces, pues invitar a los conductores, sobre todo ya casi se nos avecinan las fiestas patronales el 16 de julio, y a todos los que son devotos de la Virgen del Carmen a visitar la parroquia y a participar en las Eucaristías. Y agradecerle a TV Norte por esta entrevista y por este programa que están transmitiendo en las horas de la tarde los sábados, en la que de pronto están resaltando cada una de las parroquias de nuestra diócesis. Que Dios les pague y ojalá que el Señor siga derramando bendiciones sobre el canal TV Norte y sobre sus funcionarios. Santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Somos iglesia en salida. Acordaos de vuestros pastores, que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el final de su vida, imitad su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos días de soledad? ¿Cuántas noches de desvelo? Y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar. Cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con
Jesús al confesar. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, que ya con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, que darás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, que darás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados a la cena del Señor. Casa Sacerdotal San Pedro Apóstol es la obra de la Iglesia Diocesana para servicio de los que gastaron su vida al servicio del Señor. Colabora con tu oración y tu generoso aporte económico. Casa Antigua a la Capilla de la Torcoroma, calle 11, número 1070, teléfono 569-4694, celular 315-928-3099. Presbítero Carlos Julio Castro Lanciano. Oficina de la Tesorería Diocesana, carrera 13, número 913, edificio Almacentro, cuarto piso. Somos iglesia en salida, discípulos en misión, dando frutos de nueva vida por la evangelización. Somos iglesia en salida,